sino bajo su propia dirección, haciendo cosas bajo su propio criterio, haciendo cosas que a su juicio eran buenas, pero que definitivamente la palabra de Dios no las avalaba. Y entonces, lo que realmente sucede es que al insistir ellos en desarrollar un culto de esa naturaleza, un culto no de acuerdo al modelo divino, sino que un culto distorsionado del modelo divino, entonces caen ellos presa de un espíritu de error. Y entonces ahora, por su insistencia en estar haciendo las cosas no como Dios quiere, sino como ellos dicen, como ellos creen, como ellos piensan, un espíritu de error va a venir y se va a ellos, y ahora ya no van a ser, ya no va a ser gente, ya no va a ser gente bien intencionada haciendo cosas no correctas, sino que ahora van a ser gente, gente influenciada por espíritus de error, haciendo cosas influenciadas por un espíritu de error. Eso es bastante peligroso, mis hermanos. Eso es bastante crítico. Eso es bastante alarmante, que vayamos a caer en una situación como la que cayó el rey Acab y toda la gente que estaba ahí realizando un culto. Ese culto estaba influenciado por Jezabel, la sacerdotisa de Baal, la esposa extranjera con que Acab, rey de Israel, se había casado. Y esa mujer nunca dejó su culto a Baal. Ella era sacerdotisa de Baal en su tierra, y cuando ella viene a la tierra de Israel, pues ella sigue haciendo las cosas, y Acab, rey de Israel, nunca se lo impidió. Nunca tuvo el valor de decirle, no, eso no está correcto, eso no va de acuerdo a los principios divinos, eso no va de acuerdo al culto a Dios. Nunca la detuvo. Así que se fue inmiscuyendo o se fue mezclando el culto a Baal con el culto a Dios. Y de repente hay un desorden terrible ahí, y entonces Dios mismo interviene. Dios mismo se da cuenta que las cosas no se están haciendo bien, y entonces Dios dice, bueno, ellos insisten en perderse, ellos insisten en hacer las cosas mal, alguien quiere ir e inducirlos a terminar de hacer peor las cosas, y un espíritu dijo, yo iré. Y le dijo Dios, ¿y qué harás? Y él dijo, yo voy a hacer un espíritu de error en boca de todos sus profetas. Es peligroso, hermano, cuando insistimos en hacer las cosas no de acuerdo a la palabra de Dios. Es peligroso cuando no nos preparamos. Yo pienso que todo mundo debe prepararse en lo que va a hacer. Yo pienso que todo mundo debe de capacitarse en aquello en lo cual va a funcionar. Si alguien va a ser dentista, pues capacítese, haga bien las cosas. Si alguien es doctor, pues capacítese, haga bien las cosas. Si alguien es mecánico, capacítese y haga bien las cosas. No invente, sino que haga las cosas de acuerdo a las guías, de acuerdo a los manuales. Pero si somos pastores, si somos siervos de Dios, no importa si es apóstol, si es profeta, si es evangelista, si es pastor o maestro, hagamos las cosas de acuerdo a Dios manda. Hagamos las cosas de acuerdo al manual. Hagamos las cosas de acuerdo al modelo. No inventemos. En el culto a Dios no tenemos nada que inventar. Aquí está todo ya dicho. Aquí dice cómo debe de realizarse. Aquí dice cómo debe de hacerse. Aquí dice qué cosas son permitidas, qué cosas no son permitidas, qué cosas convienen, qué cosas no convienen. Ahí está. Pero por supuesto ahí podrá estar. Pero si el que está dirigiendo el culto, el que está administrando el culto, no sabe esto, pues lo va a dirigir con buenas intenciones, lo va a dirigir de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su pensamiento, lo va a dirigir de acuerdo a cómo ve a otros hacerlo, pero no lo va a dirigir de acuerdo a cómo Dios quiere que se haga.
Por eso, el capítulo 12 del libro de la carta a los romanos, lo voy a leer porque ese lo tengo yo aquí, Mimi, dice el verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de un culto racional. Y luego dice en el verso 2, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Fíjese lo que Pablo está aquí diciéndonos, hablándonos del culto a Dios. Dice que es un culto racional. Y dice que en ese culto lo que hay que hacer es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En un culto racional. Si usted ofrece su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero usted no lo hace dentro de un culto racional, aunque usted esté dando su cuerpo vivo en sacrificio a Dios, no va a ser agradable a Dios porque no lo está haciendo dentro del parámetro del culto. Entonces el apóstol dice, no os conforméis a este mundo. Es decir, no hagan las cosas de acuerdo a este mundo. ¿Qué pasó con Acab? Pues Acab empezó a realizar el culto a Jehová basado en el culto a Baal que le había enseñado Jezabel. No os conforméis, no copiéis, no imitéis, no hagáis lo que hace aquel. Es que leía mucha gente, es que ese culto es a toda onda. Sí, pero no os conforméis a esas cosas. Si esas cosas no están dentro del parámetro bíblico, si eso no está dentro del orden bíblico, no lo imitéis, no lo copiéis, no toméis esas cosas. Más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Así que, antes bien, transformemos. Mire, en vez de que el culto cada día se parezca más al mundo, deberíamos de luchar para que cada día el culto se parezca menos al mundo. Cada día nuestros cultos, cada día los cultos en las iglesias, cada día los cultos en muchos lugares se parecen más al mundo, porque no está habiendo una renovación, porque no está habiendo una transformación de nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que va a transformar? ¿Qué es lo que va a renovar nuestro entendimiento? La Biblia. Es el conocimiento de esta palabra. Es el estudio de este libro el que va a renovar, el que va a transformar mi entendimiento, nuestro entendimiento, y vamos a saber qué hacer. Y no vamos a tener necesidad de copiar nada del mundo, porque entonces vamos a estar haciendo lo que aquí dice. Ahora, cuando yo no entiendo esto, cuando yo no estudio esto, cuando yo no conozco esto, cuando yo no puedo trazar esta palabra, entonces lo más lógico es que voy a ver cómo lo está haciendo Perencejo y que le está funcionando. Es que voy a ver qué es lo que está haciendo allá en Estados Unidos fulano y le está funcionando. Entonces voy a hacer como él hace. ¿Y quién dice que aquel lo está haciendo de acuerdo a esto? ¿Quién dice que aquel, aunque le esté funcionando, está agradando a Dios? ¿Quién dice que ese culto está siendo agradable a los ojos de Dios? ¿Quién dice que no es fuego extraño eso que aquel está haciendo? Entonces, hermanos, vamos a irnos a Juan capítulo 16, verso 13. Y vamos a leer ahí, mis hermanos, por favor. Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué el Señor ofrece la venida del Espíritu Santo? Es para que nos guíe a toda verdad. Pues Él dice, no va a hablar por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. La Biblia dice, hermanos, que cuando seamos entregados ante reyes y ante personas que nos van a interrogar,
Dice, no se aflijan porque van a hablar, porque el Espíritu Santo les dará, porque no serán ustedes los que van a hablar, sino que será Él. Mucha gente basándose a eso no se preocupa por estudiar la palabra. Mucha gente basándose en eso no conoce la palabra, no entiende la palabra, no traza la palabra. Y entonces ellos son de aquella gente que dice, no, yo no tengo que preparar mensaje, sino que yo pues me paro en el púlpito y voy a hablar cualquier cosa que se me venga a la cabeza, el Espíritu me va a guiar. Pero yo tengo que decirte, hermano, que definitivamente el Espíritu no va a hablar disparates que hay en la mente o en la cabeza de alguna persona. El Espíritu no va a hablar locuras que haya en la mente de una persona. El Espíritu va a hablar la palabra que esa persona tenga en su mente y en su corazón. O sea que el Espíritu, cierto, va a ir a una persona, pero ¿qué es lo que va a tomar? Va a tomar lo que esa persona conozca de la palabra y se lo va a traer a memoria y se lo va a recordar. Y va a ser como Pedro, que cuando dijeron están borrachos, Pedro dijo no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Por qué habló Pedro ahí? Habló por el Espíritu. ¿Pero qué habló? Habló palabra escrita. No habló lo que se le ocurrió, no habló lo que se le vino a la mente, no dijo disparates. Ahora hay gente hasta insultando y lo hacen porque probablemente ellos creen que es lo correcto, pero creen que es lo correcto porque no conocen lo correcto. Y entonces, hermano querido, tenemos que avanzar. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, mire la advertencia del apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Hermano querido, sobre todo usted que ama la verdad, tenga mucho cuidado porque hay lugares donde se está compartiendo doctrina de demonios usando la Biblia. Es como aquella gente que va con los brujos, con los santeros y dicen, no pastor, pero si tenía la Biblia, pero si me leyó un salmo. Eso no importa. Si el mismo diablo conoce la Biblia, el mismo diablo le citó la Biblia a Cristo y le dijo, mira, tírate de ahí, porque ahí en el Salmo 34 dice que a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. El diablo le estaba citando el Salmo 34 a Cristo, así que el diablo se lo sabe. No me extraña a mí que un santero se sepa la Biblia o que un brujo se sepa la Biblia y que la use para que los incautos digan, no, pero si tiene la Biblia. Ay, hermano querido, le vuelvo a repetir, el mismo diablo conoce la Biblia. El punto es que el que tiene la Biblia debe de saber trazarla, debe de saber aplicarla, debe de entenderla, debe de conocerla y debe de saber cómo conjugar sus diferentes partes hasta sacar una verdad, una verdad total. Entonces, el apóstol aquí es bien claro, dice que en los postreros tiempos muchos van a apostatar o se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuánta gente en este momento se está apartando de la sana doctrina? Se está apartando de la pureza del evangelio para seguir un evangelio diferente, para seguir un evangelio distinto. El apóstol Pablo decía, no es que haya otro evangelio, solo hay uno. Lo que pasa que este uno lo han tergiversado, lo han acomodado, lo han armado, el pseudo evangelio, el evangelio que agrada a la gente, en donde solo toman aquello que les conviene y no toman aquello que los exhorta, por ejemplo. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo llegó para regular los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque en Corinto había problemas, había un desorden con respecto a los dones. Era una iglesia sumamente espiritual. Se movía en el sentido
de que se movían los dones del Espíritu, pero no estaban regulados. Entonces se levantaban 4, 5, 10 profetizando al mismo tiempo. Se levantaba un montón de gente hablando lenguas al mismo tiempo. Y entonces Pablo va y regula los dones del Espíritu y dice, hablen 2 o a lo más 3 y los demás callen. ¿Qué está haciendo Pablo? Regulando el culto. Pablo reguló también la Santa Cena, porque recuerde que los corintios tenían un desorden en la Santa Cena, de tal manera que ellos no lo tomaban simbólicamente, sino que cenaban de verdad. Eran platos y los más ricos llevaban manjares y los más pobres a veces no llevaban nada. Y no había un orden, ni siquiera se esperaban para hacer una sola reunión. Entonces Pablo llega y regula la Santa Cena. De esta manera, Pablo está regulando el culto a Dios. Ahora, hermanos, la gran pregunta que surge en todo esto es, ¿se necesitará que haya alguien que regule el culto a Dios en estos momentos? ¿Se necesitará que alguien vaya y diga, esto no es así, esto no es correcto, esto no tiene base bíblica, eso es emoción, eso es carnalidad, eso es show, eso es espectáculo? ¿Habrá necesidad en este momento de que alguien regule el culto a Dios en muchos lugares? ¿O está bien, hermano querido, todo lo que en nombre del Espíritu Santo se está haciendo en muchos lugares? Le hablo de la unción de Naamán, que es que llevan una piscina al culto y empiezan a meterse a medio mundo ahí. El que sale a la piscina sale brincando y sale haciendo un montón de gesticulaciones, y se mete el otro y le cae la unción ahí en la piscina y sale también. ¿Será eso, hermano, correcto? ¿O necesitaremos regular eso? La unción de la cachetada, ¿será bíblica, hermano? La unción del zapatazo, ¿será bíblico? Con un martillo también. Bueno, le pegan con un martillo. ¿Será bíblico, hermano, eso? O sea, ¿qué pretenden hacer? ¿De dónde sacaron eso? Alguien dijo, hay que venir a dejar la ofrenda con alegría, y la gente pasa bailando y pasa haciendo maromas y se tiran vuelta de gato y hacen unos bailes tipo Michael Jackson, y el asunto es que estamos alegres ofrendando. ¿Será eso, hermano, el dar con alegría? ¿Será esa la alegría a la que el Señor se refiere? Dios ama al dador alegre, yo lo sé, pero ¿se referirá a eso? ¿A pasar bailando, a pasar dando vuelta de gato, a pasar haciendo pasos de Michael Jackson y haciendo un montón de cosas? ¿O hay que regular eso? Definitivamente, hermano, definitivamente necesitamos gente regulando el culto a Dios en muchos lugares. El problema es que como hay mucho independentismo, hay mucha iglesia independiente, mucho pastor independiente, ¿quién lo regula? ¿Quién le dice, eso que estás haciendo no es correcto? ¿Quién le dice, cuidado, estás metiendo fuego extraño en el culto a Dios? Necesitamos, hermano, necesitamos, aunque no nos guste. Necesitamos que nos regulen cuando nos estamos desviando, y lo mejor que nos puede pasar es que alguien venga y nos diga no es correcto, sobre todo nuestras autoridades. No, si yo estoy de acuerdo, hermano, que nunca vamos a caer bien, aunque lo estemos haciendo bien, nunca vamos a caer bien con la gente y siempre va a haber gente criticando y todo, pero que nuestras autoridades nos prueben con la Biblia que eso que estás haciendo es fuego extraño y es peligroso para ti, y es peligroso para tus ovejas, es peligroso para tu congregación. Cuidado, no sean doctrinas de demonios algunas prácticas y enseñanzas que se están oyendo hoy en muchos lugares. Por esa razón, Hechos capítulo 20, hermana Mimi, del verso 28 al 30, nos habla acerca de unos personajes llamados obispos. ¿Cómo dice la palabra? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es un obispo? Nosotros los evangélicos casi no utilizamos esa palabra. Y no la utilizamos no porque no sea bíblica, sino porque se la oímos a otra religión. Pero la palabra es bíblica y los obispos existen. Pero esa palabra viene de una palabra griega que es episcopos, que también se traduce como superintendente, como sobreveedor, como supervisor, como oficial o como ministro. Los evangélicos, creo yo, que porque la otra religión usa la palabra obispos, optaron por usar la palabra superintendente. Cuando yo vine a Cristo, así esa era la palabra más común entre nosotros, el superintendente. El superintendente de escuela dominical, el superintendente de diaconado, realmente eran obispos, pero entiendo. Y la palabra superintendente también viene de la misma palabra episcopos. Pero ¿qué es un obispo? ¿Qué es un episcopo? ¿Qué es un superintendente? Dice que es un sobreveedor. Es uno que está sobre para ver, está sobre algo, es un supervisor, es un oficial o ministro. Se lo voy a poner así. Un superintendente es una especie de anciano, es una especie de pastor, es alguien que está puesto en eminencia o en alto, no para exhibirlo a él, sino para que él esté pendiente de cuidar. El problema hoy día es que se nombra anciano a alguien, lo pusieron en eminencia, lo pusieron en alto, y entonces él cree que lo pusieron en alto para que la gente lo mire, para que la gente lo admire. Oh, el anciano, el superintendente, el obispo, el pastor, el apóstol. Hoy vemos, hermanos, que cuando declaran apóstol a alguien es ponerlo en un pedestal para que todo el mundo esté ahí boca abierta viéndolo. Pero realmente, hermano, un obispo, un superintendente, un supervisor, un sobreveedor es alguien que fue puesto en alto, no para exhibirlo a él, sino para que él esté pendiente de cuidar las cosas que están al alcance de su vista. Es para que avise si hay peligro, es como un atalaya que está ahí en la muralla, no está ahí porque sea más guapo y más inteligente que nadie. Está ahí no para que lo miren, está ahí en alto para que él esté pendiente de cuidar a los demás, no de creerse más que los demás, sino de cuidar a los demás. Así que dejemos de estar admirando a los que Dios puso en alto, porque hemos cometido un gran error. Nosotros mismos, que Dios nos puso en alto, hemos cometido un gran error, porque ahí andamos un montón de gente que nos anda sobando el saco, quitando la caspa del saco, secando el sudor, y nos hemos enfermado. Y ahí andamos con el montón de guardaespaldas. Pero también la gente, por favor, no le siga la corriente. Cuando un pastor va por esos lados, alguien debe haber y decirle: pastor, por amor de Dios, ¿dónde está eso? Y entonces van a decir: aquí está, mi hermano, los escuderos. Esos escuderos eran de reyes. Eran gente que guardaba las espaldas del rey, porque el rey realmente andaba en una guerra. No era para andarle cargando la Biblia, ni andarle cargando el bote de agua. Le andaba cargando armas, le andaba cargando escudos, le andaba cargando lo que el hombre necesitaba para pelear. No lo andaba elevando ni exaltando, porque eso es lo que pasa hoy con toda esa gente alrededor del pastor ahí, para atender al pastor, aquel séquito con el que el pastor entra. Nos estamos enfermando nosotros los ministros al hacer eso, y la gente colabora al hacerlo, y que no se levanta un anciano y que le diga: pastor, explíquenos eso, no lo entendemos, no está en la palabra eso, pastor. Entonces, hermano, cuando Dios nos pone en alto, no es para que la gente nos admire, es para que nosotros cuidemos a la gente. Nos pone en alto para que nosotros tengamos mejor visión que ellos. Y gracias a Dios que nos da mejor visión que ellos. Pero no es para que, si ustedes no ven lo que yo veo, tampoco. Claro, si a mí me bajan y a él lo suben, él va a ver lo que yo no voy a ver.
Entonces Dios lo tiene allá y te dio mejor visión, no para elevarte, sino para que uses esa visión para cuidar. No para que te enfermes, sino para que uses esa visión para cuidar. Entonces, definitivamente debe de haber personas a cargo de cuidar que el culto a Dios se mantenga puro y se mantenga sin deformaciones. Esos somos los episcopos, esos somos los obispos, esos somos los superintendentes, esos somos los pastores, los ancianos. Debemos de estar ahí a cargo de cuidar que el culto a Dios se mantenga puro, que no se deforme. A veces los hermanos me dicen a mí, pastor, todo el mundo está danzando y alegres y usted no danza. Y entonces yo le digo, mire hermana, yo danzo en mi casa porque no puedo danzar en el culto. No, pero ¿por qué no danza el culto? Y si yo me pongo a danzar y me emborracho, ¿quién va a supervisar el culto? ¿Quién va a estar sobrio cuando alguien trate de hacer algo que la Biblia no manda para poder uno decir, ¿qué pasa? ¿De dónde salió eso? No lo haga así. Yo corrijo mucho, solamente que no corrijo en público. Yo llamo a las personas y en privado le digo, mira, te equivocaste, mira, te quiero mostrar en la Biblia que te equivocaste y que no es así que lo debes de hacer. Y los corrijo para que el culto no se deforme, para que el culto no vaya a convertirse en fuego extraño. Entonces, tenemos que cuidar el culto, tenemos que cuidar el rebaño de los lobos rapaces. Ahí mismo lo advierte el apóstol, porque dice que aún de nosotros mismos se van a levantar gente hablando cosas perversas. Cuando hablamos de cosas perversas estamos hablando de pervertir, y la palabra pervertir se traduce como perturbar el orden o estado de una cosa. ¿Cuándo se pervierte el culto? Cuando perturbamos el orden o el estado del culto. Cuando ya el culto no se está haciendo de acuerdo al modelo. Cuando ya el culto no se está siguiendo el protocolo bíblico, sino que ya se está siguiendo la idea de fulano o la idea que vimos en tal lado, el culto se pervirtió. El culto ya no está siguiendo el orden o estado que Dios mandó que tuviera. Es cuando se están haciendo cosas reprobables. No sé si ustedes han visto cosas reprobables, pero hermano, da tristeza. Da tristeza. Fíjense que a mí ni siquiera me gusta ver esos videos cuando están criticando a gente por estar haciendo cosas que no debería de hacer. Es que me da dolor porque quieras o no, esos que están haciendo mal las cosas son cristianos y son iglesia. Y duele cuando yo veo cómo los están tratando porque están haciendo las cosas pervertidamente. Es decir, cuando hablo de perversión es que perdieron el orden de las cosas. Y como se habla aquello de que se perdió el turno. Y entonces aquí tengo que decir algo yo estoy de acuerdo que cuando el Espíritu Santo viene y toma las cosas, muchas veces se pierde el turno. Como cuando sucedió en el Antiguo Testamento y los sacerdotes ya no pudieron seguir oficiando. Pero no pudieron seguir oficiando porque la gloria de Dios había caído, la gloria de Dios había llenado el lugar. Entonces los sacerdotes ya no pudieron seguir haciendo sus oficios sacerdotales que eran de carácter ceremonial. El problema ahora es que le llamamos que el Espíritu toma el control cuando empezamos a hacer un relajo cristiano. Entonces, pastor, ¿ya no está de acuerdo? Sí estoy de acuerdo. Sé que hay manifestaciones cuando el Espíritu Santo desciende. Sé que las personas muchas veces no resisten esa presencia y caen al suelo, pero hay que saber discernir cuándo lo está haciendo el Espíritu y cuándo la gente está haciendo un show. Hermanos, hay gente que el pastor ya solo le va haciendo así y ya van para el suelo, ya saben que hay que tirarse al suelo. Y no estoy en contra de eso. Yo he visto gente caer al suelo sin ser tocada por nadie. Bueno, hay quienes también son choiceros, dicen allá por mi tierra, ¿verdad? Es decir, que aunque no los toquen, se tiran al suelo.
No, hermano, esto no es, ni yo quiero andar tirando gente al suelo porque yo quiero, ni tú te debes de tirar al suelo para hacerme más emocionante las cosas. Si el Espíritu Santo te toca y no soportas esa unción y caes al suelo, bienvenido sea. Si yo ando ministrando y te pongo las manos y realmente te tocó el Espíritu, te tocó de verdad y te vas al suelo, bienvenido sea. Pero si me estás siguiendo la corriente a mí como pastor, tirándote al suelo porque ese es el show, ahí estamos mal, ahí hemos pervertido el culto. Es un equilibrio, es un hilo muy, muy delgado el que hay entre el culto tomado por el Espíritu y el show humano que los hombres hacen. Hay un hilo muy delgado en el que de momento no se sabe si los hombres están haciendo show o el Espíritu tomó el culto. Entonces ahí es donde sale el obispo, el superintendente, el sobreveedor, el que observa, el que debe tener los dones del Espíritu para discernir lo que se está moviendo. Discernimiento de espíritus y decir, no, esto me huele raro. O decir, no, es la gloria de Dios. Es un equilibrio, hermano, tan tremendo. Entonces, cuando se perturba el orden del culto haciendo cosas reprobables, Yo quería comentar algo cuando usted comenta. estaba hablando de cómo no tergiversamos cuando el Señor nos coloca en un lugar, ¿verdad? Cuando nos dicen hasta la manera de decir el gran siervo de Dios, y siervo en realidad en palabras más cotidianas sería la sirvienta, ¿verdad? Que dicen el gran siervo, y entonces cómo quiere uno cierta rendición de pleitesía, cierta elevación. Entonces desde ahí uno ya está, o que me pongan a mí para que también me traigan regalos, ¿verdad? Como yo miro que al fulano de tal le traen sus recuerditos, pero no es ese el objetivo, siempre ha sido servir, atender. Y me venía también en mi mente que cuando habla el versículo de apacienta el rebaño que te di, que es por amor también, porque cuando le dijo el Señor Jesús a Pedro, que si me amas, el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces también el servicio es amor también. Y aquí vamos a entrar, precisamente Mimi, vamos a entrar a lo que es el culto. ¿Qué es el culto según Romanos 12:1? No lo vamos a leer porque ya lo leímos arriba para ahorrarnos tiempo. ¿Qué es el culto? Es la administración o la adoración a Dios. Es el oficio que se va a realizar. De ahí que si se va a realizar un oficio, debe de haber un oficial que oficie. Valga el juego de palabras. El culto es la administración o la adoración a Dios o el oficio o como en otro lado le llaman el servicio a Dios o el oficio a Dios. Me gusta esta palabra porque la voy a relacionar con que si hay un oficio que se está realizando, debe de haber un oficial. ¿Quién es el oficial? El que está oficiando y el que está viendo. Entonces, por esa razón, hermano, es que, mire, yo cuando no era pastor, era una ovejita, yo me pegaba unas danzadas y unas emborrachadas. Yo terminaba en el suelo. Pero ahora como pastor, no lo puedo hacer. Y no es porque no quiera. Entonces yo tengo que tener mi devocional en casa, en donde yo ore. La Biblia dice, entre la entrada y el altar, oren, lloren los ministros, sacerdotes de Jehová. Porque yo no lo voy a poder hacer tanto en público. Me van a decir, David danzó. Sí, no siempre, hermano. Eso fue una cosa especial, un desfile especial que él llevaba. La realidad es que mientras todos van a gozarse el culto, yo voy a oficiar. O sea, no estoy diciendo con eso que los pastores debemos de ser tiesos. Allá el que sea tieso en el culto y tieso en la casa. Porque yo en la casa no soy tieso. Y tampoco en el culto. Lo que pasa es que en el culto soy un supervisor, soy un sobreveedor. Alabo a Dios, estoy alabando a Dios en mi mente, en mi corazón, pero estoy observando. Y estoy llamando a los servidores y le digo, mira, aquí hay que corregir allá. Pendiente de que el culto se esté desarrollando de la manera correcta. Entonces, un ministro es para que ministre o para que desarrolle. En mi caso, he estado trabajando ya días
en tener personas conmigo que me ayuden a desarrollar el culto. Entonces tal vez yo voy a tener un poco de tiempo para también tirarme al suelo, pegar mi llorada, a veces lo quiero hacer, pero estoy preparando gente para decirle, mira, yo no aguanto más, yo quiero tirarme al suelo, pero alguien tiene que seguir desarrollando el culto. Me echas una mano mientras yo me derramo. Entonces estamos preparando gente para eso, porque ahorita me toca a mí, siempre estoy, tú me ves ahí, que a veces me ves molesto, porque está saliendo mal aquello, ¿Y por qué me doy cuenta que está saliendo mal? Porque estoy viendo, porque estoy sobreviendo, estoy supervisando. Entonces, si estoy supervisando, no puedo estar metido adorando. Entonces, estoy desarrollando gente, estoy desarrollando sobreveedores del culto. Estoy desarrollando gente que desarrolle el servicio, que sepa paso 1, paso 2, paso 3. Yo siempre he dicho, hermano, yo no estoy en contra del paso 1, paso 2 o paso 3. Yo sé que hay un momento que el paso 1, paso 2 o paso 3 se va a hacer a un lado porque el Espíritu tomó el control. Pero debe de haber un supervisor que sepa que el Espíritu tomó control. Y entonces diga, hagamos a un lado el protocolo y dejemos al Espíritu. Pero si es show de la gente, yo lo que tengo que hacer es ir a controlar la gente. No hacer a un lado el protocolo. No, yo debo seguir con mi protocolo bíblico, si lo entienden. Quiero que no se me vaya a malinterpretar. El pastor ya no quiere la gloria de Dios. La quiero, pero que sea de Dios, que no sea invento de la gente, que no sea emoción, que no sea show. Ni hecho por la gente, ni hecho por mí. Entonces, cuando la Biblia habla de racional, la palabra racional se traduce como que obedece a juicios basados en el pensamiento y la razón. Cuando la Biblia dice que el culto debe ser racional, es que el culto debe estar basado en el pensamiento, la razón y los juicios de Dios. A eso se refiere un culto racional. No es que es un culto tieso. No es que es un culto razonado, sino que es un culto basado en los juicios, en el pensamiento y en la razón de Dios. Espero, hermanos, que no lo entiendan de otra forma. El culto racional no es un culto, no es letra, no es rito, no es ceremonia. Es un culto basado en los juicios de Dios, en el pensamiento de Dios y en la razón de Dios. Bueno, entonces, cuando hablamos de racionalidad, estos son conceptos, hermanos, que encontré en el diccionario. Se lo voy a tener que leer. Es la capacidad, la racionalidad es la capacidad que permite pensar, que permite evaluar, que permite entender, que permite actuar de acuerdo a ciertos principios de calidad y consistencia para satisfacer el objetivo o la finalidad. Un poco largo, sé que no me lo captaron, así que lo repito. ¿Qué es la racionalidad? Aquí estoy viendo los siervos conectados. ¿Qué es la racionalidad? Es la capacidad que nos permite pensar, que nos permite evaluar, que nos permite entender, que nos permite actuar de acuerdo a principios de calidad y consistencia para satisfacer el objetivo o finalidad. Entonces, no es que voy a actuar por la razón, sino que no es que lo voy a razonar todo, porque ahí es donde me pueden malinterpretar, sino que voy a actuar de acuerdo a los principios bíblicos, principios de calidad y consistencia para satisfacer que al final se logró el objetivo, que fue un culto vivo, en donde Dios se derramó, en donde se movió el Espíritu, en donde Dios se derramó, en donde no hubo emoción, en donde no hubo show, en donde no hubo relajo humano, sino que, lo voy a decir así, hubo relajo divino, porque igual el objetivo es que Dios se manifieste, pero cuando Dios se manifieste, una persona cae por allá, otra persona cae por allá, otro habla lenguas por allá, otro está siendo liberado por allá. Entonces parece un relajo, pero es distinto, porque este es provocado por Dios, el otro es provocado por la emoción humana.
No sé si me expliqué muy bien y si alguno de ustedes quiere ayudarme en eso, ¿verdad? No solamente de que, como dice, ¿verdad? Que las cosas del espíritu para otros es causa de locura. Sí. Cuando usted dice relajo, pues se interpreta cuando están habiendo personas en actividades no comunes para la persona, para el ser humano normal, por decirlo entre comillas, que más bien eso debería ser lo normal para el ser humano que se dice seguidor de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo que decía que para muchos es locura. O sea que cuando estoy hablando de un culto racional, no estoy hablando de un culto cuadrado. No estoy hablando de un culto metido en un molde, en un marco, en un cuadro, que no me salgo de aquí. No, estoy hablando de un culto desarrollado según Dios. Y si en ese culto desarrollado en el marco divino, alguien habla lenguas por allá, alguien está siendo liberado por allá, otro cae al suelo por acá, hermano, eso está dentro del marco divino. Va a parecer un relajo, pero repito, es un relajo divino, no un relajo de hombres. Interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de raciocinio, estamos hablando de razón. Estamos hablando de la facultad de la mente que permite aprender, que permite entender, que permite razonar, que permite tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. O sea que nosotros debemos de ser gente con un raciocinio espiritual que nos permita a nosotros razonar con la mente de Dios, no con la mente nuestra. Tener la facultad en la mente que nos permita aprender lo divino, entender lo divino, razonar lo divino, en el sentido no de cuestionar, sino en el sentido de entender, para poder tomar, discernirlo, para poder tomar decisiones y formarme una idea determinada de lo que realmente Dios quiere. La palabra racional viene de una palabra griega que es lógicos. Y esto nos habla de lógica, nos habla de logos. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Bueno, la lógica lo que nos dice, por ejemplo, en este caso, hermano, es que si es culto a Dios, ¿qué me dice la lógica? A mí, ¿cómo debe ser este culto? Si es un culto para Dios, la lógica, ¿qué me dice a mí cómo debe de ser? Pues diría yo que debe ser santo, debe ser limpio, debe ser puro, debe ser vivo, debe ser agradable a Dios. Pero ¿qué con aquellos cultos, por ejemplo, aquellos cultos paganos, en donde habían sacerdotisas que eran prostitutas sagradas? O donde habían sacerdotes que eran prostitutos sagrados y había sensualidad en el culto. Entonces, hermano querido, entonces, lógicamente, ese no es un culto a Dios. Si hay sensualidad, la lógica me dice que ese culto no es a Dios. Si hay desorden humano, la lógica me dice que ese culto no es para Dios. Si están pasando cosas extrañas que no tienen nada que ver con la Biblia, la lógica me dice que ese culto no es a Dios. Yo no sé si a usted le gustaría que le dieran un zapatazo, hermano. ¿A alguno le gustaría? ¿Ah? Pues tengan cuidado, no va a ir a un culto de esos donde el pastor se quita el zapato y lo tira a la congregación. Y la cosa es que al que le cae el zapato empieza a temblar y empieza a hacer un montón de cosas. No sé si el zapatazo o de qué, ¿verdad? Se supone que es que recibió unción cuando le cayó el zapato. Santo Dios, hermano. ¿Por qué cambiamos la gloria de Dios? ¿Por qué le quitamos el honor a Dios y se lo damos a un zapato? Porque ahora ya no es Dios el que te toca, sino un zapato. Y cuando el zapato te toca, empiezas a hacer todas aquellas cosas, hermano, que la gente hace. ¿Por qué hacer cosas, por ejemplo, que el chicle que anda manejando el pastor se lo da al otro y el otro empieza, hermano, a recibir la unción? Yo me muero si alguien me echa un chicle ya probado en la boca. Pero ustedes ven todo eso. O sea, yo no estoy hablando cosas que no estén ahí en Facebook, que no estén ahí en las redes sociales, de todo lo que está sucediendo en las iglesias. El pastor llega con una manguera y empieza a bañar a todo mundo. ¿Ah? Sí, tiran los sacos. Y cuando uno no está, me recuerdo yo hace muchos años, hermano, que
también anhelaba un avivamiento. Un día se me ocurrió tirar el saco. Yo miraba que la gente caía al suelo, pero ya andaba un teléfono celular de aquellos grandotes así en el saco. Mire, con razón caían. Se dio la unción y era un celular de este tamaño, los primeros que salían. Hermano querido, da risa, pero es trágico eso. Es trágico. Yo creo en la unción. Creo, hermano, que creo en los actos proféticos. Como por ejemplo cuando Elías le echó el manto a Eliseo. Sí, pero eso lo hizo una vez Elías. El problema es que ahora la gente lo hace todos los días. ¿Me explico? O sea, hicieron doctrina. Hicieron doctrina de un rema. O sea, un día lo hizo Elías y le echó su manto a Eliseo. Pero ahora la gente lo hace todos los días. Hicieron doctrina de un rema. Yo creo en los actos proféticos, como por ejemplo, ¿quién hizo? ¿Quién fue que hizo? No me recuerdo si fue Ezequiel, quién de los profetas amarró 2 palos, tomó 2 palos y los amarró. Y entonces dijo él, nunca más Judá e Israel serán dos pueblos diferentes, sino que serán uno solo. Ahora resulta gente amarrando palos para amarrar personas. Esta pareja este matrimonio que se está separando, a ver, vamos a agarrar 2 palos. Esta es Reina y este es Juan. Los vamos a amarrar para que no se puedan soltar. Eso es brujería ya casi, hermano. Ezequiel, ¿verdad? Eso ya casi suena a brujería. Pero la gente lo ve ahí en la Biblia. Ese fue una señal profética que estaba haciendo Ezequiel. Capítulo 37, el 7 al 10, en que nunca más esos 2 pueblos iban a ser 2 pueblos diferentes. Está dando una profecía. Ahora viene la gente y lo agarra para andar amarrando matrimonios para que no se deshagan. Ay, hermano. Hay cosas extrañas, ¿verdad? Muy bien. Quiero avanzar porque me quedan 10 minutos. Entonces, cuando me habla de lógico, cuando me habla de racional y la palabra allí griega es lógicos, y nos habla de lógica, nos habla de logos, quiere decir que el culto racional es aquel que se basa en la palabra escrita. Aquel que se basa en cómo dice la palabra que debe ser el culto a Dios. Hermano, aquí dice cómo debe ser el culto a Dios. Y tenga cuidado de no mezclar cosas del Antiguo Testamento que quedaron en el Antiguo Testamento, que no fueron refrendadas para el Nuevo Testamento, y meterlas en el culto del Nuevo Testamento. Hay cosas del Antiguo Testamento que pasaron a ser parte del Nuevo Testamento. Úselas. Pero hay cosas del Antiguo Testamento que ya no fueron refrendadas. Es decir, ya los apóstoles no las tomaron en la constitución de la iglesia. ¿Quiere usted conocer el culto a Dios? Estudie mucho las cartas de Pablo. Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Pablo es el Moisés. Como Moisés fue el perito arquitecto de Israel, Pablo es el Moisés de la iglesia. Es el hombre a quien Dios le dio las reglas, a quien Dios le dio los protocolos, a quien Dios le dijo cómo quería que se hicieran las cosas. Por eso cuando a mí la gente me dice, eso del velo, eso no es para hoy, perdone, eso lo dijo el perito arquitecto de la iglesia. No, esa era costumbre oriental, perdone, eso lo dice el perito arquitecto de la iglesia. El perito arquitecto de la iglesia lo metió como parte del culto a Dios en el Nuevo Testamento. Y es bien claro, él dice ahí que el velo solo es para orar y profetizar. No sé cuál es el problema. No dice que lo ande las 24 horas, ni dice que salga a la calle con el velo. Solo dice que se lo ponga para orar y profetizar. Así dice el perito arquitecto de la iglesia. Así dice la constitución de la iglesia. Así dice el reglamento de la iglesia. Así dice la ley que regula la iglesia. Que la mujer use velo para orar y profetizar. Y se usa en el culto a Dios, porque en la vida secular su cabello es su velo. No sé por qué la gente no lo entiende. Entonces dice que ese culto, aparte de ser racional, dice ahí que debe ser un culto vivo. Entonces la gente dice,
Yo me recuerdo una vez nos invitaron a un lugar y empezamos nosotros a cantar suave, a ministrar la presencia del Señor. Y un hermano dijo, hermano, hay que ponerle fuego a eso, dijo. Pónganle fuego a eso. ¿A qué se refiere con fuego él? A que le pusiéramos candela, pues. ¿Me explico? No, así como está cayendo la presencia de Dios. No, póngale fuego, métale candela. Nosotros dijimos, esto lo que quiere es fuego extraño, porque la presencia de Dios estaba descendiendo. Es que, hermano, uno debe discernir el momento. A veces el Espíritu Santo nos quiere llevar por lo suave. Otras veces nos va a llevar por el estruendo. Pero en ese momento nosotros, me recuerdo, el grupo estaba ministrando y entonces la presencia estaba fluyendo y llegó el líder de la iglesia que nos había invitado y le dijo a los grupos, muchachos, por favor, métanle fuego a eso, dijo. Ya no canten así, métanle fuego. Entonces, hermano, ¿a qué se refiere con culto vivo la gente? Pues la gente le llama culto vivo a que todos brinquemos, que todos saltemos, que todos gritemos, que corramos. Ese culto fue un culto vivo. Ahí la palabra que se utiliza es la palabra Zoe y nos habla de la vida de Dios. Pero la vida de Dios no es gritar, no es correr, no es tirarnos de cabeza, no es que se nos pare el pelo, no es llorar. La vida de Dios es vivir de acuerdo a como Dios manda. Y cuando nosotros vivimos como Dios manda, eso es avivamiento. Pero la gente jamás le va a llamar avivamiento a eso. La gente le llama avivamiento ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo esto? Sí, pero a las manifestaciones. A eso le llama avivamiento la gente. Esa iglesia está en avivamiento. ¿Por qué? Corren, gritan, dan vuelta de gato. A eso le llaman avivamiento. Pero avivamiento es vivir de acuerdo. Por eso los profetas y gente como Nehemías, como Esdras, eran reformadores. Como el rey Josías, lo que trajo fue reformas y le enseñó a la gente a vivir de acuerdo a la palabra y vino un avivamiento. El avivamiento no se manifestó en gente tirándose de cabeza ni tirándose en el suelo, sino que se manifestó en que Dios empezó a bendecir y Dios empezó a darle paz y Dios empezó a enriquecerlos, Dios empezó a prosperarlos, Dios empezó a abundarlos, Dios les dio paz con sus enemigos. Dios hizo que los matrimonios se consolidaran. Eso es avivamiento. Pero la gente no le llama avivamiento a eso. La gente le llama avivamiento a las manifestaciones. Y aquí el culto vivo que Dios quiere, no es gente que venga predispuesta humanamente a hacer relajo, sino gente que venga bien delante de Dios. Y que producto que está bien delante de Dios, pues de repente ocurren las manifestaciones estas, que no estoy en contra de ellas, pero que sean producto de una vida santa. La Biblia dice, en los rectos es hermosa la alabanza, en los íntegros es hermosa la alabanza. Porque viene gente que vive mal, pero le gusta el relajo, le gusta el show, le gusta la emoción. Bueno, a esos ni los va a ver Dios. Pero aquel que viene vivo, porque vive de acuerdo a Dios, viene al culto y Dios lo toca y aquel empieza a brincar y a saltar. Dios dice, en ese íntegro es hermoso lo que está haciendo. Aquel no, aquel que se quiebre una canilla, dice Dios. No, Dios no dice así, ¿va? Soy yo que de arriba digo que se quiebre una canilla. Debe ser santo. El culto a Dios, aparte de vivo, debe ser santo. Debe ser sagrado, no profano. Mire, lo profano no sirve para fines sagrados. Así que muchas de las cosas que hoy se hacen estarán calificadas, me pregunto yo, para ser parte del culto a Dios. O sea, mire, el culto debe ser santo. Cuando hablamos de santo es que debe ser sagrado, no profano. Lo profano no sirve para fines sagrados. Entonces, muchas de las cosas que hoy se están haciendo en el culto a Dios estarán calificadas para ser parte del culto a Dios. Por ejemplo, cantar una canción mundana con letra cristiana, ¿estará bien? Recuérdenme alguna, ustedes que les gustan esas cosas. Canta y danza. Es la bamba, ¿verdad? ¿Cómo es? Canta y danza, canta y danza. Es bamba, bamba. El iracundo que se convirtió y cambió las letras
de las canciones de los iracundos ahora tienen letra cristiana. ¿Estará calificado eso para ser parte del culto a Dios? O las danzas egipcias que a veces veo yo en algunos cultos. Hermano, mire, si usted quiere imitar las danzas israelitas, por lo menos esas danzas eran de manos y pies. Ellos lo que movían eran las manos y los pies. Vean las danzas israelitas, vean las danzas árabes. Esas mueven la cadera y ¿cómo se llama esto? Y los hombros. Ese es un movimiento sexy, como dice aquel, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, hermano, pero estamos viendo ese tipo de danzas. Perdone, pero yo a veces esos trajes los veo más egipcios. Ojalá fueran por lo menos israelitas, ni eso deberían de ser. Ni judíos, ni árabes, ni típicos, porque yo hasta trajes típicos veo en las iglesias ahora. Estamos metiendo cosas que no son del culto. Estamos profanando el culto. Ya el culto no es santo porque hemos metido cosas que no son sagradas. Entonces hay trajes, hermano, que son trajes de danzarinas árabes o egipcias para que nadie se vaya a dañar. Y le digo, ni siquiera hebreas deben de ser porque nosotros no somos hebreos. Nosotros somos la iglesia. Ni típicos porque es meter la cultura del país en el culto a Dios. Yo pienso que, yo lo que le he dicho a las jovencitas de coreografía es que usen pantalones anchos para que en sus movimientos no se les vayan a ver sus piernas, sus partes íntimas. Y he procurado que no usen uniformes de esos tipos, trajes de esos tipos. A veces yo me encuentro gente en la calle que yo no sé si van para el karate o van para la iglesia. Unos trajes así, meros extraños. El culto debe ser agradable a Dios. Debemos de evitar esas cosas que están deformando el culto y que le están quitando la esencia divina a Dios. Ahorita termino. El culto debe ser agradable a Dios. ¿A quién debemos de agradar, hermanos? Nosotros. Debemos de agradar a los jóvenes, debemos de agradar a los ricos, debemos de agradar al intelectual. ¿A quién debemos de agradar? A Dios, ¿verdad? ¿Para quién es el culto? ¿Para quién se canta? ¿Para quién se predica? Para Dios. Entonces tratemos de agradar a Dios, dirigir. Las trompetas estaban dirigidas hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, cuando dice no os conforméis, ahí en Romanos 12:2, igual no lo leemos, ya lo leímos. No os conforméis, la palabra griega que se usa ahí nos habla de dar forma a una cosa. Cuando dice no os conforméis, está diciendo no les des forma a una cosa, no tomes el mismo patrón. Entonces diríamos, cuidado con andar imitando lo que otros hacen sin antes pasarlo por el crisol de la palabra. Hermano, aquí termino. Recordando en el Antiguo Testamento al rey Acaz. El rey Acaz fue uno de los reyes que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este rey incluso hizo pasar a su hijo por el fuego, según las prácticas abominables de otras naciones y de otros cultos. Pero este hombre copió el altar de los asirios cuando fue al encuentro de Tiglat-Pileser, que era el rey de los asirios. Él le pidió ayuda para que lo defendiera de un rey que lo atacaba. Y cuando llegó allá, vio el altar del dios asirio y dijo, wow, qué bonito está. Dijo, wow, hasta mejor que el de Jehová. Hermano, mira, Dios no es un Dios de lujos ni un Dios de tanta pompa. De manera que no me extrañe que el altar de los asirios fuera mejor que el altar de Dios. Y Acaz lo vio y dijo, wow, este culto me gusta más que aquel. Este altar me gusta más que aquel. Así que inmediatamente dio la orden para que se hiciera un altar igual al de los asirios. Y hasta se hizo a un lado el altar de Dios. Hermano, yo cierro mi Biblia. Hoy día
En muchos lugares el culto a Dios se ha hecho a un lado para darle cabida a un culto extraño, a un fuego extraño que no es de Dios. Hoy día el altar de Dios ha sido hecho a un lado para darle cabida a otros altares que no agradan a Dios. Tomando modelos, tomando ideas de lo que se ve. Y digo yo, ¿por qué tienen tiempo para estar viendo videos de fulano, perencejo, de todo el mundo y no tienen tiempo para leer la Biblia? Hermano, aquí es donde vas a encontrar qué es lo que Dios quiere. Si eres pastor, si eres ministro, lo menos que puedes hacer es devorar este libro, leerlo continuamente, vivir metido en él para que en él aprendas, para que en él conozcas qué es lo que Dios quiere. Y mira, si tú lo que quieres es ver la gloria de Dios, si tú haces las cosas de acuerdo a esta palabra, la vas a ver. No vas a necesitar show, no vas a necesitar espectáculos, no vas a necesitar emociones de ningún tipo. Y no hay mejor emoción que esta. Si la emoción que se produce en una iglesia fue producida por la palabra, bienvenida. Si la emoción que hay en una iglesia es producto del show que los hombres hacen, estamos en problemas. Hermanos queridos, hemos terminado. Yo voy a orar al Señor para que Dios nos ayude a no salir nosotros del culto que Dios quiere. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre, Señor, es tu misericordia. Y hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta palabra y te doy gracias, Señor, por la enseñanza a nuestra vida. Gracias por enseñarnos, Señor. Queremos servirte, queremos hacer las cosas de acuerdo a tu palabra y no queremos hacer mal las cosas porque no queremos que ningún espíritu de error venga un día a controlarnos y terminemos enseñando doctrina de demonios a la gente. Padre, ayúdanos en este tiempo peligroso, en este tiempo malo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, te lo pedimos. Amén